Para tener una mejor experiencia, se recomienda el uso de audífonos y buscar un lugar oscuro donde ver el video. La humanidad, a lo largo de la historia, ha sido azotada por la desgracia de diferentes maneras. Actualmente, todos estamos conscientes que gracias al coronavirus, estamos viviendo una de las pandemias más difíciles y devastadoras a las cuales se ha enfrentado la humanidad. Una enfermedad que se encuentra azotando al mundo entero. Ciudades completas se han tenido que resguardar del terrible monstruo que se encuentra en las calles. Un monstruo silencioso y microscópico que acecha a todos aquellos malaventurados que tienen la desgracia de toparse con él. Pareciera que estamos enfrentando al mismísimo apocalipsis. Sin embargo, permíteme decirte que el coronavirus está muy lejos de ser la peor enfermedad de escala pandémica a la cual se ha enfrentado la humanidad. Prepárate muy bien y concéntrate, que esta noche conocerás a la aterradora viruela. Mi nombre es Daniel, y bienvenidos a la Horrorteca. La viruela ha estado presente desde hace miles de años. No se sabe con exactitud cuándo este terrible padecimiento surgió. Lo que sí podemos saber es que a través de decenas de miles de años ha cobrado un sinnúmero de vidas humanas y lo ha hecho de la peor manera posible. Las evidencias más antiguas documentadas de la viruela datan del siglo III a.C., y esto se debe gracias a que fue descubierta una momia egipcia con las singulares cicatrices que deja la viruela. Pero, ¿cómo se contagiaba? A diferencia del coronavirus, la viruela requería de un contacto directo y prolongado. En raras ocasiones se podía transmitir por el aire, pero para contagiarse, bastaba que tocaras la piel, la ropa o simplemente las sábanas de una persona contagiada. Después de la exposición al virus, hay un periodo de incubación, el cual puede oscilar entre 7 y 14 días. Durante este periodo, no existe ningún síntoma que alerte de la enfermedad. A lo largo de este tiempo, el virus no se propaga, solamente se incuba de manera inteligente y se multiplica de forma alarmante en el huésped. Después, los síntomas comienzan a surgir de manera agresiva. Fiebres por encima de los 40 grados, vómitos, terribles dolores de cabeza e insoportables dolores musculares. Y esto es solo el inicio. Después de pasados de 2 a 4 días del inicio de los síntomas, comienzan las erupciones, pequeñas manchas rojas que aparecen poco a poco, inicialmente en boca y garganta, esparciéndose por el resto del cuerpo. Estas pequeñas manchas comienzan a brotar, convirtiéndose en llagas. Esto sucede normalmente en un lapso no mayor a 24 horas. Para el tercer día, las llagas se convierten en abultamientos llenos de líquido viscoso y opaco. Después de esto, los abultamientos se convierten en pústulas, las cuales se secarán, formarán una costra, la que al final se caerá. Todo esto en un periodo aproximado de 3 semanas. El paciente sigue siendo contagioso hasta que la última costra de su cuerpo se haya caído por completo. La enfermedad era tan letal que
diferentes culturas antiguas prohibían ponerle nombre a los niños hasta que estos contrajeran la enfermedad y sobrevivieran a esta. En la India se consideraba que la viruela era una bendición de la diosa Shitala, y cuando una persona contraía el virus, la gente se congregaba en el lugar del infectado para venerarlo y dar gracias a la diosa por esparcir su bendición en la gente del pueblo, ocasionando lógicamente una propagación incontrolable de la enfermedad. Se creía que cada vez que Shitala se movía, se le caía un grano de la canasta que traía en la cabeza, y esto se reflejaba como una bendición en el enfermo, por lo que entre más pústulas tenías, más bendecido eras. Para darnos una idea, para la fecha de publicado este video, existen más de 200,000 muertos en el mundo gracias al coronavirus. La viruela, solo en el siglo XX, mató a más de 300 millones de personas. A mediados del siglo XVIII, un médico e investigador británico llamado Edward Jenner se dio cuenta que los granjeros que pasaban mucho tiempo ordeñando vacas generaban cierta inmunidad al virus. Fue por esto que se le vino a la mente que existía una relación entre la exposición a la viruela bovina y esta inmunidad. Después de una larga investigación, decidió hacer un experimento bastante perturbador. Adquirió una muestra de pus de una vaca infectada y la colocó en una pequeña jeringa. Para este experimento, tomó como conejillo de indias a un pequeño niño de 8 años, al cual inoculó con el virus. Después de esto, lo comenzó a exponer de manera gradual a la viruela, cada vez de manera más directa y prolongada. El niño jamás presentó ningún síntoma, por lo que consideró que dicho procedimiento había funcionado. Y justo así es como se le da el término de vacuna, gracias a la relación que tiene con las vacas. La viruela fue completamente erradicada para 1980, gracias a una campaña mundial de vacunación que tuvo un éxito rotundo, siendo la única enfermedad erradicada completamente con una vacuna. Sin embargo, existen 2 muestras del virus a manos de 2 potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, con el supuesto pretexto de que es necesario tenerlas con el fin de poder hacer nuevas vacunas en caso de un brote repentino. ¿Tú qué piensas al respecto? Házmelo saber en la caja de comentarios. Es muy importante que en estos momentos de contagio nos mantengamos en casa. Si no hay necesidad de que salgas a la calle, no lo hagas. No dejemos que esta pandemia se vuelva incontrolable. O tal vez la próxima víctima podría ser tú o alguno de tus familiares. Si el video te gustó, te agradecería que nos dejaras un like. Gracias. Buenas noches. Y felices pesadillas. La ambientación musical es gracias a Branxia. Visita su canal. Te dejo el link en la descripción.